más acontecimientos en pleno desarrollo. Hay dos temas interesantes, uno que es reiterativo y otro que también podría considerarse reiterativo en cuanto a que marca una línea ideológica y doctrinaria muy interesante en materia de asilo. El que es reiterativo, preocupante y que se va a seguir extendiendo como muestra en toda Europa es la situación de Grecia. Pero hay otro que es el clásico ejemplo de Brasil cuando decide que acoge en su país a alguien y lo protege contra lo que sea. ¿Recuerdan? Esa es la decisión de Brasilia, pero en la época que la capital estaba en Río, ¿recuerdan los asaltantes del tren blindado, el legendario tren blindado inglés? Bueno, el caso Battisti ha resultado en un encontronazo diplomático entre Brasil e Italia. Y esto tiene que ver con cuentas de vieja data, pero comencemos primero por lo que hemos señalado, la situación económica que preocupa a todos y cuyo termómetro por ahora es Grecia, ¿no? Porque los griegos han decidido que ya basta, pero cada vez le meten más y más y más vueltas a la tuerca. La situación siempre es enfrente del edificio representado aquí del Parlamento griego. Y en esta creativa toma vemos la temperatura en que está la clase trabajadora de Grecia. El presidente de la Unión de Sindicatos, el señor Spiros Papaspiros, dice: privatizaciones, cierres, fusiones, despidos. Lo único que tenemos aquí es pagar más por un Estado que no nos da los servicios y que además no nos provee ninguna de las cosas que siempre han sido gratis e imprescindibles para la vida. La visión de Grecia en la que nosotros creemos no es la de recibir préstamos y seguir pidiendo prestado. Tenemos una visión para el futuro que resuelva esta crisis, que permita el desarrollo y que le dé trabajos a los jóvenes. Solo un Estado que es dueño de sus compañías puede proveer esto, porque no queremos vivir del préstamo, ni queremos someter al Montepío lo que es nuestro. Es decir, la gente está harta de la ola de privatización exacta en la doctrina neoliberal. Y los trabajadores dicen: no vendan nuestro país, no vendan nuestro país. Y aquí aparecieron los trabajadores, los estibadores de los puertos del Pireo, en sus uniformes azules. Ustedes están vendiendo nuestros puertos. Ustedes son capaces de vender a sus madres también. Otro ejemplo de la doctrina neoliberal en pleno desarrollo. Si no, no hay préstamo. Le dicen a los parlamentarios: ¿por qué no se dan un viajecito en bicicleta hacia el próximo acantilado y se van por él? Miembros del Parlamento buscados, 173 bandidos, y son vendidos al Fondo Monetario Internacional y a la Unión Europea. Tomen su memorándum, se refieren al memorándum de entendimiento. Acá están la foto de cada uno de los 173 bandidos que componen el Parlamento. Tomen su memorándum y váyanse con él, le dice, refiriendo al memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Luego veremos al ministro de Cultura, Pavlos Geroulanos, entrando al Parlamento, el ministro de Justicia, Haris Castanidis, el ministro de Defensa, Evangelos Venizelos, y el de Educación, la ministra de Educación, Ana Diamantopoulou. Para llegar a ellos tienen que despejar todo y nunca llegan muy felices, sino bastante abatidos. Saben lo que les espera. Los griegos protestan contra el nuevo plan de austeridad. Nueva jornada de huelgas y protestas por parte de los sindicatos. Las protestas antes de que el Consejo de Ministros apruebe un nuevo memorándum de medidas de austeridad que obtuvo el visto bueno, gran logro político, de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el visto bueno para seguir vendiendo el país, desnacionalizándolo, para obtener dinero para seguir endeudándose. Dijeron la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional que liberarían 78.000 millones de euros. Estos son como 113.073 millones de dólares
hasta el 2015, pero no para solucionar, para frenar la crisis, si es que el gobierno griego se compromete a implementar las medidas de austeridad en la nación. Es decir, más paquetazo neoliberal. Caroline Atkinson, vocera del Fondo Monetario Internacional. Se habla de Grecia. Se habla ahora de discutir acerca de financiamiento. El programa no contempla reestructurar la deuda y pienso que todo el mundo está de acuerdo en que ninguna reestructuración involuntaria del crédito podría ser deseable. Así que estamos aquí hablando de voluntarismo o no para asumir ese compromiso. El programa no contempla la reestructuración de la deuda y lo que es importante es que debería ser financiada con suficiente monto en términos de apropiación para que se asegure que podemos cerrar la brecha que todavía permanece ante Grecia para tomar las medidas difíciles que hemos aceptado tomar. Luego dice la vocera Caroline Atkinson, hemos alcanzado acuerdos en estas medidas, las que he hablado antes. Necesitamos decidir todavía con Grecia cómo va a afectar esto al sistema político y la discusión ahora es cuánto dinero está disponible y en qué términos. Es decir, el sentido con que vamos a implicar las diferentes opciones financieras. Bla, 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 bla. La jerga de todos los tecnócratas neoliberales. What would make sense in the case of and what would be the implications of different financing options? Lo que le están dando a entender a Grecia es, el Fondo Monetario los ayudó hasta aquí, pero esto no significa que nos dan condiciones para reestructurarles la deuda. Ahora mismo hay discusiones sobre la financiación. El programa no contempla esto. Así que van directo al ducto, ¿no? Gobierno italiano, Italia indignada con Brasil por el caso Battisti, anuncia que irá a recurrir ante la Haya. ¿Qué quieren que haga? Que entre en guerra con Brasil, dice el hombre. Vamos a ir a la Haya, que la Haya decida. Y un país amigable como Brasil ha cambiado su decisión y en Brasil los gobiernos cambian. Pero esto tuvo lugar apenas anoche y claramente no me hace feliz, pero hemos decidido inmediatamente ir a la Haya. In Brasile si sono succeduti dei governi e abbiamo registrato questa notte. Todo viene de que la decisión de la Corte Suprema Federal brasileña perjudica gravemente, dice Italia, los acuerdos suscritos con ella. Y sostiene en un comunicado el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, quien precisó que apoyará todo recurso que se presente. La idea es que Battisti, un hombre buscado desde la época de la acción directa y armada, cumplió condena en Brasil. La Corte Suprema dijo ya cumplió, que debe quedar en libertad de inmediato. Y él dijo, a mí no me van a llevar vivo a Italia porque nunca tendré un juicio justo. Y la Corte Suprema dijo, muy bien, que se quede en Brasil. Italia exigía la extradición de Battisti para que cumpla cadena perpetua de prisión en el país por su supuesta participación en 4 asesinatos cometidos en la década de los 70, llamada los años del plomo, cuando era integrante de un grupo ultraizquierdista. El llamado caso Battisti se arrastra en los tribunales brasileños desde que el italiano fue arrestado en Río en marzo del 2007. Ahora ya es un problema diplomático. Cualquiera sea el caso, la gente dice, como Tommaso Sabatini dice, pienso que la decisión de Brasil no es lógica y es ilegal porque ellos no han visto, no tienen contactos decentes entre gobiernos, ya no hay respeto, de manera que deberían hacer las cosas correctamente. Penso che non si potrebbe arrivare. Speriamo che trovano il rimedio perché non per essere cattivi, perché non è bello per quello che ha fatto, ci sono i familiari di chi ha perso, vuol dire tanto, se riescano a trovare la soluzione a rifarlo. Ya había habido un caso, este hombre quiere que se lo traigan de vuelta a Italia, ¿no? Bueno, ya había un caso, como les conté, en la época de los ladrones del gran tren correo en Inglaterra, ¿no? Italia no, y quiere a Battistini. Ley y verdad, humilladas. Extradición negada. Battisti puesto en libertad.
Los residentes como Laura Quintalicci dicen, pienso que es absolutamente equivocado, deberían mandárnoslo de vuelta. Y un hombre de negocios como Giorgio Mariano dice, deberían extraditarlo. No hay duda de que hay motivos políticos, pero ¿dónde se van a poner? El deber de la gente es mandárnoslo de vuelta, porque este hombre tiene cuentas pendientes aquí. Come italiana acquisita, perché sono italiana da 30 anni, sono contrarissima, trovo un comportamento sbagliatissimo. Dovevano rimandarla indietro. Giorgio Mariani también tiene una posición proclive a esto, pero un poquito más elaborada, es un hombre de negocios. Estradarlo, penso. Non ci sono dubbi, anche al di là di qualunque considerazione sulle parti politiche, però ora non so se questo dipenda dal peso italiano a livello internazionale, quindi le pressioni che se ci sono state evidentemente non sono state sufficienti. Bueno, la historia de Battisti fue desde hace 30 años, ¿no? Se encontraba en fuga, se inició por allá por México, después fue a Francia, después tuvo, gracias al apoyo del presidente socialista François Mitterrand, pudo estar allí hasta el 90, pero el gobierno cambió y los pactos también cambiaron y Battisti tuvo que regresar a la clandestinidad en el 2004. En Francia Battisti tuvo varios apoyos de peso, entre otros la escritora Fred Vargas, el filósofo Henri Lévy, el alcalde de la Noé, y en América Latina, especialmente en Brasil, también encontraba apoyos entre los intelectuales. Lo cierto es que el caso Battistini ahora es un problemón en las relaciones bilaterales. Como era previsible, la obra de Battisti desemboca en dos géneros, lo policial y lo autobiográfico, dicen los críticos. Vean esto. Brasilia y el caso Cesare Battisti es un asunto exclusivamente judicial, dice. Brasil lo dijo este jueves, exclusivamente judicial. Marco Aurelio García, el asesor de la jefa de Estado brasileña Dilma Rousseff para asuntos internacionales, sostuvo que ese es el caso circunscrito a la esfera judicial y que ya salió de la esfera del Ejecutivo. El activista de origen italiano encarcelado en Brasilia en el 2007 salió este jueves en libertad tras el rechazo del Supremo Tribunal a una demanda introducida por Roma en contra de la negativa de extradición. El ente de justicia ya había autorizado la extradición en 2009, pero dejó la decisión final sobre el expresidente Lula da Silva, quien aprobó su retorno a Italia en su último día de gobierno. No aprobó el retorno a Italia de Battisti justo en el último día de gobierno. Requerendo ao Ministério da Justiça, na verdade ao Conselho Nacional de Imigração, o visto dele de permanência, porque evidentemente está implícita na decisão do presidente da República que não o entregou à Itália, que ele pode permanecer no Brasil. Lula se mandó una linda jugada, ¿no? Tenía la decisión de si Battisti volvía o no a Italia, ya era oficial el reclamo. Y en el último día de ejercicio del poder, Lula dijo, bueno, este muchacho al fin y al cabo, es verdad, solidaridad, y dijo, no, que se quede. Bueno, aquel polvito trajo estos barritos y vaya que está complicada la cosa.